Bienvenidos amigos, amigas, en esta ocasión vamos a estudiar la historia de la Reforma, una breve reseña acerca de lo que pasó hace más de 503 años, donde un monje llamado Martín Lutero levantó su voz en protesta en contra de la oligarquía papal. Y vamos a hacerlo con algunos puntos muy importantes que nos permitirán conocer brevemente la historia de la Reforma. Acompáñenme. Empecemos con Martín Lutero. Esto es un recordatorio. Hace prácticamente un año hicimos un video acerca de la importancia de la Reforma y hablamos de este aspecto. Y para recordar, vamos a ver quién es Martín Lutero. Martín Lutero nació en el año de 1483, después de lo que se conoce en la historia como la cautividad babilónica del papado. Esta primera parte de cautividad se encuentra entre los años 1309 a 1377. Y también la otra parte es el gran cisma papal, que duró 39 años, de 1378 a 1417. Estas secciones de años se los conoce como los años oscuros, ¿sí? Donde la Iglesia Católica Romana se vio inmiscuida en muchos escándalos. Hubo hombres en ese tiempo que se levantaron, que tenían una vida ostentosa, desenfreno sexual y un abuso de poder increíble. Estos años, conocidos como los años de oscuridad, fueron donde se privó al pueblo de las Sagradas Escrituras. Se perdió las Sagradas Escrituras. El Evangelio se había perdido. El Evangelio que tanto lucharon los apóstoles e incluso fueron mártires por eso. Y muchos hombres más se había perdido en estos años. El pueblo estaba a la merced del abuso de esta iglesia católica. En este tiempo, ellos tenían que creer lo que ellos decían. Así que vamos a ver. Fue esto lo que provocó que un 31 de octubre, hace 503 años, un monje clavó el documento que se conoce como las 95 tesis de Martín Lutero en la puerta de la capilla en Wittenberg, Alemania. Sí, este hecho es muy importante. 503 años ya han pasado donde un monje se armó de valentía, ya que no se iba en contra de uno o dos, se iba en contra de un imperio, el imperio de la Iglesia Católica Romana, que en ese tiempo tenía el poder suficiente para mandar incluso a matar a una persona. Sin embargo, este hombre se llenó de valor y colocó allí este documento que hoy lo conocemos como las 95 tesis. Este evento, aunado a una serie de procesos que vivía Europa, desató la Reforma Protestante. Acontecimientos históricos cuyas consecuencias no solo se vieron en el ámbito religioso, sino también en el ámbito político, económico y social. Han llegado incluso hasta nuestros días. La Reforma obviamente tiene un impacto directo. En esos días fue impresionante. No solamente impactó en la parte religiosa, sino también en la parte política, económica, social, educativa. Varias universidades importantes en ese tiempo comenzaron a surgir gracias a este movimiento de la Reforma. Y eso lo podremos ver en otra ocasión. Uno de los precursores de esta época fue el Papa Bonifacio VIII. Este Papa tuvo su poder en los años de 1294 a 1303. Quien varias veces apareció ante los peregrinos vestidos con trajes imperiales gritando: "Yo soy el César, yo soy emperador". Esos trajes eran realmente muy lujosos, tenía oro, piedras preciosas,
Era muy ostentoso este hombre. Y él dijo una herejía. La herejía que él proclamó es la siguiente: es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. ¿Se dan cuenta ustedes en la oscuridad que se vivía en este tiempo? El decir esto hacía y hace que Cristo nuestro Señor sea completamente desplazado de lo que Él es, el Rey, el mediador. Es por eso que el grito de la Reforma no fue porque surgió simplemente, es porque todo esto se fue acumulando en el corazón de algunos hombres que se fueron en contra de este abuso papal, como es Martín Lutero. Absolutamente se dijo aquí una herejía, y el pueblo obviamente tenía que estar sujeto a lo que decían. Por abusos y excesos de la Iglesia Católica Romana, los cuales afectaban toda la vida en toda Europa, se escucharon voces que pedían un cambio. Comenzaron a verse esos hombres que se levantaban pidiendo un cambio por lo que se estaba viviendo. Dios, en su providencia, envió a Lutero, quien vivió en un tiempo oportuno para que se produjera esta gran revolución que se ha llamado la Reforma Protestante. El movimiento que se desató en 1517 se conoce como Reforma, porque transformó o remodeló el concepto de muchos europeos tenían del cristianismo y la vida bajo el gobierno político espiritual de la Iglesia Católica Romana. También se conoce como protestante porque el 19 de abril del año 1529 un grupo de luteranos presentaron una carta de protesta en respuesta a la dieta de Spira, que la vamos a ver más adelante, en la cual se había decidido en contra del progreso de las ideas de la Reforma, y desde allí surge este nombre como protestantes. Por eso al día de hoy muchos a la parte evangélica se la conoce como protestantes, y muchos cristianos evangélicos ni siquiera saben por qué les dicen protestantes. Aquí está la razón, es una de ellas, es parte de la Reforma que nos deja con este nombre. Muy bien, viendo quién es Martín Lutero y una breve descripción de lo que él hizo, ¿sí? No hemos entrado en detalle acerca de su vida. Vamos a la parte histórica y la hemos denominado de las tinieblas a la luz. Entonces, ¿la Reforma qué es? Bueno, es la recuperación más importante del Evangelio desde los días del Nuevo Testamento. Mira, esto es muy importante que tú lo puedas ver. ¿Qué es la Reforma? Bueno, la Reforma es la recuperación más importante del Evangelio desde los días del Nuevo Testamento. Hubo un tiempo en los años que yo les mencionaba hace un momento, los años de oscuridad, donde la Iglesia Católica comenzó no solamente a hacer influencia en la parte religiosa, sino en política, en poder y en muchas otras cosas más. Se distorsionó todo, el paganismo entró y la palabra se perdió. Y es por eso que la Reforma es y debe ser la recuperación más importante del Evangelio que se había perdido. Sigamos. A partir del siglo IV, la Iglesia tuvo un decaimiento espiritual notorio. Pasó de ser una iglesia perseguida a una iglesia reconocida oficialmente y venerada por el imperio. La unión con el Estado llevó a la iglesia a un creciente anhelo de poder, no solo religioso, sino también político. Este anhelo encontró recompensa en la Edad Media, en donde el poder papal vivió su apogeo en el mundo. La iglesia cayó en corrupciones y vicios
que le generó crisis tanto internas como externas. Eso lo podemos ver claramente en la historia. La iglesia, de ser la iglesia de Cristo, en algún momento comenzó a decaer por hombres corruptos, por la corrupción y por problemas internos y externos. Y aquí también vemos durante 1000 años progresó la paganización y degradación del cristianismo hasta desbordar. Las costumbres del clero estaban corrompidas. Los oficios eclesiásticos más elevados se obtenían por medios ilícitos, como por ejemplo las indulgencias. Y al pueblo se le tenía sumergido en la ignorancia. El pueblo estaba sometido a este poder papal y ellos, al no saber las escrituras, obviamente pensaban que ellos, aquellos hombres que tenían el poder, un poder pagano realmente, lleno de tantas corrupciones y pecado, el pueblo simplemente se sometía por causa de la ignorancia en la que se encontraba. De esta manera vamos a pasar a 3 puntos, brevemente lo vamos a ir viendo, y estos 3 puntos son la prerreforma, la reforma y la contrarreforma. Ya hemos visto que la historia nos dice que la iglesia decayó completamente y desde el siglo IV en adelante comenzamos a ver una iglesia pagana, lejos del Señor, llena de pecado, inmundicia, y sobre todo se había privado al pueblo de las sagradas escrituras por lo que hubo ignorancia. Y vamos a ver en luz a esto 3 aspectos. Y vamos con el primero, la prerreforma. Los aires de reforma comenzaron cerca del año 1170. Muchos años antes de que Martín Lutero clavara las 95 tesis, en el sur de Francia con los albigenses, quienes se oponían a las enseñanzas de Roma, a la autoridad de la iglesia y a la santa tradición. Estos fueron el primer grupo que se comenzó a oponer en contra de el poder papal, de lo que ellos distorsionaron. Estos hombres comenzaron a intentar levantar su voz en protesta. Vamos a ver algunos pre-reformadores, algunos otros hombres o grupos de hombres que intentaron levantar su voz en contra del abuso papal. Y en primer lugar vemos aquí los valdenses, Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo Savonarola. Y vamos con los primeros, los valdenses. Contemporáneos a ellos aparecieron los valdenses, ¿sí?, quienes fueron perseguidos y terminaron difundiendo sus enseñanzas contra Roma en Italia. Este es un grupo que estuvo en contra del poder papal en ese tiempo y ellos terminaron enseñando en contra de Roma en la misma Italia. Pero fueron perseguidos y muchos de estos también fueron mártires. Habría que leer mucho más acerca de los valdenses, te lo recomiendo. Hay muchas cosas que puedes sacar de estas personas. Otro de los hombres muy importantes es Juan Wycliffe, un vehemente predicador. Se levantó en Inglaterra y fue el primero en traducir el Nuevo Testamento al inglés en 1380. Esto es muy importante debido a que en ese tiempo de oscuridad, el hecho de que alguien se levante a traducir la palabra de Dios al idioma del pueblo, de que una persona pueda entenderlo, era como lanzar una piedra directamente contra el Papa. Así que eso no le gustaba a la iglesia, ya que el poder papal y la corrupción era tan grande en ese tiempo que ellos tenían en sus manos
las mentes, las vidas del pueblo, y ellos querían que estuviesen en la ignorancia, así aprovechaban su poder y podían sacar todo provecho en contra del pueblo y ellos satisfacer sus necesidades pecaminosas. Así que un hombre que venga a traducir un Nuevo Testamento es obviamente un grito de guerra. Tú puedes leer muchas cosas más acerca de este pre-reformador muy importante. Fue un teólogo que enseñó en Oxford, tradujo, como dijimos, la Biblia en el inglés, formó predicadores que anunciaran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso cuando él murió en 1428, como lo tenían como un hereje, sus restos fueron exhumados y quemados. Y hay muchas otras cosas más que tú puedes leerle. El siguiente, vemos aquí a Juan Hus, en la actual República Checa. Un hombre, Juan Hus, seguidor de las enseñanzas de Wycliffe, enseñó acerca de la liberación de la autoridad papal. Y este hermano, Juan Hus, dijo lo siguiente: prefiero ofenderlos con la verdad que matarlos con la mentira. Hus incluso fue excomulgado por el Papa en el año de 1411, pero continuó su campaña y publicó su tesis en el libro que denominó De Ecclesia. Incluso fue llamado a un concilio en el año de 1415, a donde acudió con un salvoconducto del emperador Segismundo. Y una vez estando allí, él se negó a retractarse de todas las ideas que en ese tiempo decían que era un seguidor del hereje inglés John Wycliffe. Lo tenían como hereje, y obviamente a Juan Hus, por ser su seguidor, también lo vieron como un hereje. Y en el año de 1415, como se negó a retractarse, simplemente lo quemaron en una hoguera por orden del emperador. Y pueden seguir leyendo muchas cosas más acerca de este hombre que es muy importante en la pre-reforma. También tenemos otro más, es Jerónimo Savonarola. Este hombre, su ministerio lo generó en Italia, monje de la orden de los dominicos en Florencia. Predicaba como uno de los profetas antiguos contra los males sociales, eclesiásticos y políticos de su tiempo. De hecho, llenaba la gran catedral hasta rebosar con multitudes ansiosas, no tan solo de escuchar, sino de obedecer sus enseñanzas. Este hombre también fue martirizado en el año de 1498. Ustedes pueden mirar aquí, todos estos hombres intentaron en este tiempo irse en contra del poder papal que reinaba, de la oscuridad en la que se encontraban. Intentaron llevar la luz, pero el poder papal, el pecado, la corrupción, hizo que fueran considerados herejes. Incluso la Iglesia Católica hasta el día de hoy considera a todos estos hombres que hemos nombrado como herejes, que se levantaron en la historia. Y si tú puedas consultar a alguien que sea católico, te lo va a decir, y que sepa de historia, va a decir que estos hombres fueron herejes y fueron martirizados. Continuemos. Factores que influenciaron en pro de una reforma de la iglesia. Hubo algunos factores que influenciaron en este tiempo: el Renacimiento, la imprenta, el patriotismo y la administración eclesiástica de ese tiempo. Vamos a ir viendo uno a uno. El Renacimiento. Bueno, el espíritu renacentista en Europa incentivó a mirar las escrituras como un nuevo campo de estudio, y eso fue bueno en ese tiempo, ya que el despertar de la literatura, las artes y ciencias impulsó a muchos a estudiar los idiomas originales,
esto quiere decir el griego, el hebreo, y cuestionar la dogmática romana en asuntos de fe y espiritualidad. Entonces el Renacimiento permitió eso, que hubo mayor dedicación al estudio, especialmente en la literatura, las artes y las ciencias, que usaron a estudiar idiomas originales de las escrituras como es el griego y el hebreo. Y entonces hombres que comenzaron a estudiar estos idiomas y las escrituras obviamente se dieron cuenta del abuso que en ese entonces estaba llevando la Iglesia Católica y lo corruptos que era su sistema. Así que esto también fue una de las cosas que influenció para que la Reforma Protestante estallara hace 503 años. Sigamos. La imprenta es algo que también fue muy importante. Gutenberg fue su creador en la década de los 50 durante el siglo XV y sería un aliado de la Reforma al poner a disposición decenas de copias de las Escrituras desde 1456 en adelante. Justamente ocurrió esto. Por providencia de nuestro Dios, la imprenta surgió. Hasta ese entonces, las copias eran hechas por monjes o frailes de monasterios a mano. Y Gutenberg, sin saberlo, revolucionó la forma de copiar libros. Imagínense lo que era hacer una copia de las escrituras a mano. ¡Wow! Era increíble. Sin embargo, la imprenta llega en el momento exacto. Dios permite esto. Era el tiempo dado por Dios para que la oscuridad terminara, la luz iniciara a través de la reproducción de miles de copias de lo que luego veríamos. El patriotismo también fue otra de las características que influenciaron en la Reforma Protestante. Cada región empezó a hablar de identidad política y religiosa, lo que generó el divorcio entre las naciones y las autoridades eclesiásticas extranjeras, particularmente las de Roma. Ustedes, si pueden estudiar más a fondo esta parte, van a ver que la Iglesia Católica Romana era un imperio que no solamente hablaba de religión, sino ponían y quitaban gobernantes y reyes. Era un imperio político tremendo en toda Europa, en España, en Alemania y en todos los países europeos. Este imperio romano, a través de la Iglesia Católica como la conocemos, se había asentado y ellos comenzaron a tener un problema. Bueno, cada país, cada región empezó a hablar de identidad política. Tenemos nuestra identidad política y también queremos tener nuestra identidad religiosa, por lo cual eso nos obliga a separarnos de ustedes. Ustedes ya no más con ustedes. Esto también influenció mucho para que estallara la Reforma Protestante. El descontento con la administración eclesiástica fue otras característica muy importante en la influencia de la Reforma. Al llegar el siglo XV, el descontento en Europa con la administración de la Iglesia era completamente evidente. La Iglesia junto a sus autoridades ya no eran vistas con la admiración de antes, sino con un temor y desprecio, producto del engaño con el que seducían a las masas. Simplemente comenzaron a verse como tiranos, como hombres que tenían el poder en sus manos, y no solamente el poder, sino las vidas de las personas en sus manos, y explotaban aún a los más pobres. Y eso hizo que comenzara a haber un descontento frente a esa administración eclesiástica. ¿En verdad es así como el Papa debe gobernar? Yo no me imagino cómo comenzó a ser ese descontento en ese tiempo, pero esto influyó mucho en
el estallido de la Reforma Protestante. Esos son los factores que hicieron o que fueron antes de que la Reforma Protestante llegara. Y hubo, como lo vimos, algunos prerreformadores que incluso dieron su vida intentando levantar esa voz de protesta. Pero un hombre lo logró. Y ese hombre, ya lo vimos hace un momento, fue Martín Lutero. Y vamos a entrar a la época de la Reforma. Y miren lo que decía Juan Texel, este hombre hereje. Y vamos a entrar en la Reforma. Tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Esto es lo que enseñaba la Iglesia católica en ese tiempo, a través de un hombre llamado Juan Texel. Este hombre realmente fue muy influyente en el pueblo y podía sacarles un montón de dinero a las personas engañándolos de tal manera. Me suena conocido como lo que hoy vemos lamentablemente en muchas supuestas congregaciones cristianas que hoy vemos. La historia ubica su inicio formal el 31 de octubre de 1517 en Alemania. Juan Texel, aquí lo vemos, un fraile dominico enviado por el Papa León X, recorría Alemania, vendiendo indulgencias y ofreciendo perdón de pecados a cambio de dinero. Vimos la primera frase. Eso es lo que él decía y engañaba a todo el pueblo. Y aquí vemos a Martín Lutero, un monje agustino y profesor de la Universidad de Wittenberg. No quedó indiferente y empezó a enseñar en contra de Texel, la venta de indulgencias y el poder papal, tal cual lo hemos visto en los prerreformadores. Ellos iniciaron también enseñando en contra del poder papal. Lutero contrastó las enseñanzas de Roma con las enseñanzas de las Escrituras y concluyó al final que el justo por la fe vivirá. Si tú has visto tal vez la película de Lutero, este hombre, tuvo muchos momentos difíciles. Él no entendía la justicia de Dios. De hecho, alguien le dijo, ¿tú amas a Dios? Y él dijo, ¿amarlo? Yo odio a Dios. Llegó a decir eso. Él no podía entender cómo un hombre pecador iba a ser justo delante de Dios. Es por eso que llegó a tal punto de que iba a confesarse cada instante, todos los días. Hasta que un día él pudo encontrar a través de las Escrituras, ¿sí?, específicamente en la carta a los Romanos, la verdad, y fue libre. Y él concluyó, como dice aquí, el justo por la fe vivirá. Él por fin lo entendió, por fin entendió que la salvación era por gracia. Eso es lo que él entendió. Las enseñanzas de Lutero convergieron a un pergamino formal que terminó siendo clavado por Lutero en las puertas de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Este pergamino contenía las 95 tesis en contra de la venta de ¿qué? De indulgencias, atacando la autoridad papal y sacerdotal de la iglesia. Esto generó reacción, obviamente. Las enseñanzas de Lutero rápidamente encontraron respuestas desde las autoridades de la iglesia. Ellos no les gustó lo que Lutero comenzó a hacer, pero Lutero mantuvo su posición. Todo hasta aquí se veía que iba a terminar similar a lo que les pasó a los prerreformadores. Sus postulados comenzaron a expandirse por medio de folletos en toda Alemania y terminaron siendo formalmente condenados por la iglesia. Y como les dije hace un momento, la imprenta aquí jugó un rol muy importante. Sus folletos fueron reproducidos en grandes cantidades y esparcidos o repartidos por toda Alemania, y eso disgustó al poder papal en ese tiempo.
el gran problema. ¿Cuál era el gran problema? Bueno, León X, con el propósito de terminar la Basílica de San Pedro, impuso la venta de indulgencias, garantizando el perdón de pecados y la vida venidera. A tal punto llegó el engaño. La compra podía hacerse en favor del comprador u otra persona. Esta práctica ya tenía precedentes en la historia desde el siglo XIII. Ese era el gran problema. Este papa quería terminar, ¿sí?, la Basílica de San Pedro, y es por eso que impuso que se vendieran las indulgencias. Lutero fue excomulgado por una bula del Papa León X en junio de 1520. Y lo que hizo Lutero luego también enfureció a este poder papal. Frente a una gran asamblea pública, él quemó la bula y las copias de las leyes establecidas por las autoridades romanas, manifestando así su renuncia formal a la iglesia. O sea, esa bula papal que él recibió, ese documento donde lo excomulgaban, simplemente no, ante la gente, ante el pueblo, lo quemó, y eso representaba algo muy importante. Recuerden que vivían en el tiempo de oscuridad, y el hecho de que Martín Lutero haya quemado esto delante de tanta gente era como la primera señal de una protesta abierta. Y claro, no les gustó. Y vamos a continuar. ¿Qué dice más adelante? Viene la dieta de Worms, una conocida reunión donde no estuvieron allí personas insignificantes, estuvieron gobernadores, reyes, que podrían incluso haber mandado a matar en ese instante a Martín Lutero. Un año más tarde fue citado a la dieta de Worms, precedida por el emperador Carlos V. En aquella se le insistió a Lutero que se retractase de sus enseñanzas, tal cual le sucedió a Juan Hus. Y miremos lo que Lutero dijo, y esto son las palabras y creo yo las palabras más importantes en este tiempo de la Reforma. Dice: Lutero declaró: si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y he ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Martín Lutero aquí sabía que él podría haber sido mandado a matar, simplemente a la hoguera, como le pasó a Juan Hus. Así que él clama a Dios y le dice: Dios me ayude. Amén. Pero qué preciosas palabras que este hombre declaró en ese tiempo. La valentía que Dios le dio para poder defender lo que hoy nosotros debemos defender como cristianos, que es el Evangelio y la Sagrada Escritura. Que al día de hoy, déjame decirte que también estamos en tiempos de oscuridad, donde las falsas religiones, las doctrinas de demonios, los falsos profetas, los falsos apóstoles en este tiempo se han levantado. Como en este tiempo hay corrupción y tantas cosas que hemos visto, que necesitamos nuevamente ser como aquel hombre, como Martín Lutero, frente a esta sociedad defendiendo las Escrituras. Más adelante, Lutero, contra el deseo general de la dieta, dejó Worms, y en el camino de regreso fue llevado en secreto al castillo de Wartburgo, en Turingia, donde estaría escondido cerca de un año traduciendo el Nuevo Testamento al alemán,
lo que tuvo un impacto tremendo a nivel religioso, social y cultural. Aquí nuevamente otro hombre, así como Juan Wycliffe, que tradujo el Nuevo Testamento al inglés, vemos a Lutero traduciendo el Nuevo Testamento al alemán. Lo que Dios quería al ver a estos hombres es llevar la palabra al pueblo, la palabra que había sido oscurecida. Lutero vuelve a la escena pública. Luego de pasar ese tiempo donde él estaba traduciendo, los estados alemanes estaban divididos en romanos y reformados, en católicos y protestantes, sector sur y norte respectivamente. Y se produjo lo que se conoce como la Dieta de Spira. Esto fue en 1529. Se llevó a cabo una dieta en Spira que buscaba reconciliar ambos sectores, o sea, a los romanos con los reformados en ese tiempo. Incluso se los llamaba luteranos porque habían seguido las enseñanzas de Lutero y obviamente estaban en contra del Papa. Así que hubo esta dieta de Spira para tratar de reconciliar, ¿no?, de alguna manera estos dos bandos buscaban hacerlo, pero fue estéril. Incluso provocó que las enseñanzas de Lutero se prohibiesen en todos los estados en donde aún no dominaban, o sea, donde aún no habían llegado las enseñanzas de Lutero y que todavía estaban gobernadas por Roma. En esta dieta de Spira intentaron prohibir que las enseñanzas de Lutero vayan allí. Y además se demandó que en los sectores en donde el luteranismo, como se lo conocía, dominase, se dejase a los católicos ejercer sus creencias en paz. Todas estas cosas se vieron en la dieta de Spira. Sin embargo, ¿qué pasó? Los principales luteranos hicieron una protesta formal en contra de esta dieta. No se dejaron doblegar y declararon que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, lo que les dejó desde ese instante el nombre de protestantes hasta hoy. Esa fue la razón o la reunión o la dieta de Spira, donde obviamente era imposible, como lo es hoy, poder llegar a un acuerdo con romanos, con la Iglesia Católica en este caso. Si tú entiendes las Escrituras, si tú conoces las Escrituras, vas a saber que lo que profesa la religión católica romana, como todas las otras religiones, como los testigos de Jehová, los mormones, recobro y etcétera, adventistas, son en contra realmente del Dios único y verdadero. Van en contra completamente de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Y es por eso que es imposible, así como intentaron unir a romanos con luteranos o a reformados con católicos en ese tiempo, y es imposible hoy también. Debemos de defender la verdad de las Escrituras, porque hay un solo Dios, un solo camino, Cristo nuestro amado Señor Jesucristo, un solo mediador. Tú lo puedes ver eso. Luego nacieron las 5 solas, y obviamente una de las solas es solo Cristo, solos Christus, que habla acerca de Cristo como el único Salvador, Redentor, Mediador que tiene la Iglesia. Y eso nunca lo van a aceptar algunos de estas religiones que yo les menciono. Otros pueden decir sí, creemos, pero va a haber otras cosas que no van a aceptar. Es por eso que nosotros no podemos decir que un católico, o como un mormón, o como un testigo de Jehová, que yo les digo testigo contra Jehová realmente, les podamos decir hermanos. Es algo que no debemos hacer. Si somos cristianos verdaderos,
Ellos no son nuestros hermanos, ni como alguna vez los católicos decían a los protestantes, hermanos separados. En lo absoluto, no somos hermanos en nada. Ellos necesitan arrepentimiento y volverse a Dios y a las Escrituras. Así que tengamos cuidado a quién les decimos hermanos. En esta dieta intentaron mezclar Roma con Reforma, pero no lo lograron, y es por eso que desde ese momento nosotros somos llamados protestantes hasta el día de hoy. De católicos a reformados. En menos de 100 años, durante el siglo XVI, Europa pasó de ser únicamente católica a ser en buena parte protestante. El movimiento reformado, liderado por Lutero, prosperó en un ambiente eclesiástico corrupto y necesitado de cambios. Como dijo Juan Eck, opositor de Lutero, la herejía luterana, él decía eso, ¿no? Era un opositor. Nació por los abusos de la curia romana y prosperó a causa de la corrompida vida del clero. Era evidente ya que la administración eclesiástica de la Iglesia Católica Romana había decaído en niveles de pecado tan grandes que aún los que no creían en la Reforma o en las enseñanzas que Martín Lutero en ese tiempo empezó, se daban cuenta de que por los abusos y por la corrupción del clero se había desarrollado. Europa, los países protestantes compartían los mismos principios a pesar de las distinciones propias de cada iglesia en las distintas regiones. La intención de volver a las Escrituras se encontró acogida en gran parte de Europa, revolucionando a la iglesia y trayendo de regreso el verdadero evangelio de Jesucristo, transformando así las naciones y el mundo. Es muy importante que también podamos estudiar el impacto que tuvo la Reforma. Este es otro tema, es parte de la historia, sí, pero es un tema muy importante de cómo la Reforma tuvo un impacto no solamente religioso, sino político, social, económico, educacional, familiar, etc. En muchas áreas, la Reforma tuvo un impacto tan grande que naciones enteras comenzaron a ver la Reforma como una bendición de Dios. Y eso lo vimos en Europa, la Europa que renació luego de la Reforma protestante. Lamentable que el día de hoy, en cambio, veamos a Europa sumergida en la oscuridad nuevamente, donde esta sombra de la Reforma se comienza a quitar. Y hoy vemos tanto ateísmo. La religión musulmana ha crecido de una manera impresionante y vemos tantas personas lejos hoy en cambio de Dios, lo que no ocurrió en este tiempo, un tiempo distinto. Hasta ahí hemos visto 2 puntos, la pre-reforma y la reforma. Todo esto ocurrió hace 503 años, donde un monje, Martín Lutero, levantaba su voz de protesta. Pero vamos a ver un último punto, que es la contrarreforma. Este es también muy importante y es parte de la historia. ¿Qué es la contrarreforma? Bueno, contrarreforma, o también se la denomina Reforma Católica Romana. La Iglesia Católica, con el poder que tenía, no se iba a quedar con los brazos cruzados. Ellos tenían dominado al pueblo. Y el hecho de que uno haya levantado su voz y que miles lo hayan seguido, obviamente trajo muchas repercusiones a esta iglesia. Este movimiento dentro de la Iglesia Católica Romana es conocido entre los protestantes como la Contrarreforma. Pero es necesario indicar que entre historiadores este movimiento es también conocido como la Reforma Católica Romana. Y vamos a ver
de qué se trata. Reforma católica romana o contrarreforma. Con el fin de acabar con la reforma, porque ese es el propósito de esta reforma católica, y traer de regreso a Europa a la fe católica romana, se inició el movimiento histórico conocido como Contrarreforma o Reforma Católica Romana, que tuvo varios aspectos. Empezó aquí en un concilio, el Concilio de Trento, después de algunos intentos fallidos de reunir, como habíamos visto, las autoridades de la Iglesia Católica. El 13 de diciembre de 1545 se dio comienzo al Concilio de Trento, convocado por el Papa Pablo III. Este concilio se prolongaría hasta el 4 de diciembre de 1563. Mucho tiempo, ¿verdad? En 25 sesiones, durante este periodo, el ejercicio de 4 papas se definieron varias reformas en miras de terminar con las deficiencias y abusos dentro de la Iglesia Católica que detonaron la Reforma Protestante. Aquí habían de alguna manera entendido de que su abuso papal, la corrupción, el desorden, el pecado que había dentro de esta iglesia, fue la que detonó la Reforma Protestante. Entonces intentaron mirar cómo iban a terminar estos abusos, esta corrupción. Algunos tenían la esperanza de que reformados y católicos se reconcilien, pero esto no ha sido posible hasta el día de hoy incluso, y nunca lo será. Eso es la esperanza perdida. Y aquí vienen algunas de las cosas que salieron de este concilio y que intentaron hacer para refrenar lo que conocemos como la Reforma, y es la Inquisición. La Iglesia Católica levantó persecuciones como elemento de reprensión al movimiento reformado. La persecución en España se estableció la Inquisición, por lo que ésta y sus países subordinados asesinaron a miles de protestantes. Fue la respuesta de la Contrarreforma hacia la Reforma, la Inquisición, la persecución. Otra de las cosas que pasó después de este concilio, o se quedó, fueron los llamados jesuitas. No sé si en Latinoamérica he visto que hay muchos grupos de jesuitas que hasta el día de hoy operan y hacen labor social y intentan seguir evangelizando la fe católica. A esto se sumó el servicio de los jesuitas y las campañas misioneras. Las razas nativas de América del Sur, México y gran parte de Canadá fueron evangelizadas con la fe católica. Las misiones católico-romanas comenzaron mucho antes que las misiones protestantes, lo que explica en parte nuestra realidad americana. Tristemente, digámoslo así, lamentablemente, quienes vinieron a evangelizar Latinoamérica fueron estas personas, los jesuitas. No venían a dar el verdadero evangelio, obviamente. Fueron hombres adoctrinados y llamados a evangelizar la fe católica, una fe errada, completamente lejos de la Escritura, de lo que Dios realmente quiere para el hombre. Y eso explica por qué Latinoamérica se quedó completamente lejos de la Reforma y ni siquiera entendimos la Reforma ya apenas. Incluso hay iglesias que ni siquiera saben que hay una Reforma, no saben quién es Martín Lutero, no saben qué pasó. Y hay otras iglesias que apenas están comenzando el camino de la Reforma. Lo contrario, por ejemplo, si tú miras Estados Unidos, a Estados Unidos llegó la Reforma. Puritanos incluso llegaron a Estados Unidos, y también que es una historia muy preciosa,
Y este país todo se levantó de una manera impresionante. Dios lo bendijo mucho. Y lo contrario en los demás países, donde lamentablemente hoy vemos que la religión católica sobreabunda. En Ecuador, por ejemplo, yo creo o estimo que más del 90% de las personas son católicas. Y eso obviamente habla de la gran necesidad que este país y muchos países en Latinoamérica, Colombia, Perú, Venezuela, Brasil y todos estos países tienen de encontrarse con el verdadero evangelio. Si ustedes se dan cuenta, aún sigue la oscuridad de esta iglesia romana y el poder papal aún sigue en algunos países. También, después de este concilio, pasó algo que se lo domina también en la Contrarreforma como la Guerra de los 30 años. A 100 años de iniciada la Reforma, esto fue en 1618, y como resultado de intereses y propósitos opuestos de los estados reformados y católicos que no lograron llegar a un acuerdo. Miren que todos estos años, desde que inició la Reforma, se intentó reunir a estas dos partes, católicos, reformados, y no se logró hacerlo. Y debido a eso comenzó una guerra que afectó a casi todas las naciones europeas. Esta guerra tuvo fin, en la historia, esta guerra de los 30 años, se la denominó Paz de Westfalia. En la historia se la conoce como la Guerra de los 30 años. Rivalidades políticas y religiosas se vieron involucradas y estados de la misma fe a veces estaban en bandos contrarios. Al final, en el año de 1648, la Gran Guerra terminó con paz en Westfalia, que fijó los límites de los estados católicos romanos y protestantes. Hasta donde llegó el impacto de la Reforma y de la Contrarreforma a generar una guerra que duró 30 años, miles de muertos en una guerra por cuestiones políticas y religiosas. En conclusión, podemos decir que la Reforma fue aquel movimiento histórico usado por Dios para llevar de regreso a las Escrituras a una iglesia que se había alejado de ellas, de Cristo y del verdadero evangelio. Este movimiento, si bien tenía el propósito de reformar la iglesia existente, terminó por generar un sector reformado protestante dominado por el principio de volver a las Escrituras, principio que levantó como estandarte las 5 solas. Más adelante se levantaron las doctrinas de la gracia, las 5 solas, que son cosas muy importantes que un cristiano debe saber. Si tú no las sabes, es momento de que estudies acerca de esto. Pero todo esto acerca de la historia de la Reforma, que lo hemos visto brevemente, hay muchos aspectos que podríamos ir estudiando en cada una. En los prereformadores ir hablando de cada uno. Lo que hemos hecho en este corto video, corta enseñanza, es poder recordar este histórico hecho que ocurrió hace más de 503 años, donde un hombre, Dios le dio la valentía y la gracia estuvo sobre él para traer un movimiento acerca de volver a las Escrituras, volviendo a las Escrituras, un mundo que estaba oscurecido por el poder papal, por la corrupción y sobre todo por la ignorancia del pueblo. El pueblo simplemente obedecía porque creían que ellos eran los iluminados por Dios y creían que eso era verdad porque
no tenían la Biblia. Pero hombres como los prereformadores que intentaron levantar su voz, lamentablemente solo fue un preparar el camino para lo que vendría más adelante. Dieron su vida, sí, lo hicieron, como la traducción a la Biblia al inglés, que eso fue un impacto directo al orgullo y al pecado de ese entonces de esta iglesia. Pero preparó el camino para que un hombre y luego un movimiento se levantara hasta el día de hoy. También se necesita de una reforma en nuestros países. Si tú miras, América Latina está sumergida en falsas doctrinas, en doctrinas de demonios. Falsos apóstoles y maestros se han levantado que han hecho daño a la iglesia. Y hay tanta gente engañada que realmente no conoce al Señor, que simplemente está esperando a un Dios que le solucione sus problemas. No es diferente a la iglesia corrupta de ese entonces, lo que vemos hoy. Así que, mis amados hermanos, esta es la historia de la Reforma, hablada brevemente, que nos lleva a meditar y a pensar de que debemos siempre volvernos a las Escrituras y pedirle a Dios que nos mantenga en ellas. Que el Señor los bendiga y los guarde. No olviden suscribirse, no olviden comentar y también compartir este contenido, porque puede ser muy interesante para todos nosotros. Gracias por ver este video y por estar en esta lección. Si te ha gustado, déjanos un like y nos veríamos en una próxima oportunidad de tomar un tema bíblico.